Podemos tomar asiento. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Pedro en Cadenas. Entonces, esta es nuestra fiesta patronal. La epístola está tomada de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se apoderó de algunos de la iglesia para matarlos. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Viendo que esto era grato a los judíos, llegó a prender también a Pedro. Era por los días de los ázimos, y habiendo prendido, le metió en la cárcel, encargando su guarda a 4 escuadras de soldados, con el propósito de exhibirle al pueblo después de la Pascua. En efecto, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba incesantemente a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes se proponía exhibirle al pueblo, hallándose Pedro dormido entre los 2 soldados, sujeto con dos cadenas y guardada la puerta de la prisión por centinelas, un ángel del Señor se presentó, y el calabozo quedó iluminado, y golpeando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y se cayeron las cadenas de sus manos. El ángel añadió: cíñete y cálzate. Y lo hizo así. Y agregó: envuélvete en tu manto y sígueme. Y salió en pos de él. No sabía Pedro si era realidad lo que el ángel hacía, más bien le parecía que era una visión. Atravesando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. La puerta se les abrió por sí misma, y salieron y avanzaron por una calle, desapareciendo luego el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora me doy cuenta de que realmente el Señor ha enviado un ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles. Esta devoción de las cadenas de San Pedro, pues es una devoción antiquísima. Lamentablemente, pues esta devoción parece haberse sepultado. Tenemos la dicha de que nuestra comunidad pues lleva este patronato. Pero antiguamente toda la Iglesia universal celebraba esta fiesta año con año. San Pedro es liberado de sus cadenas. El día de hoy leímos en las maitines a San Agustín. Y San Agustín decía que no todos los apóstoles habían sido pues bendecidos con el honor de recibir la altísima dignidad de San Pedro. Y que si bien la sombra de San Pedro había conseguido muchísimas curaciones y milagros, ¿cuánto más, dice San Agustín en las maitines de hoy? Sus cadenas. ¿Cuánto más sus cadenas de las cuales fue liberado? Entonces estamos hablando de que en tiempos de San Agustín ya existía la devoción a las cadenas de San Pedro. Eso quiere decir que antes del canon de las Sagradas Escrituras, antes de que hubiera un canon, ya existía esta devoción. Ya se tenía la devoción a las cadenas de San Pedro. Es una devoción antiquísima. Las maitines también hablan de que un emperador germánico, romano germánico,
del siglo X, fue a visitar estas reliquias y recibió una curación milagrosa. Y además fue liberado de la posesión. Entonces, ha sido una devoción que ha acompañado a la cristiandad por siglos, una devoción católica, y que se ha abandonado lamentablemente, ¿no?, por falsos juicios. Y pongo como autoridad aquí, pues al mismísimo San Agustín. Y pongo como autoridad aquí, pues a todos los papas, ¿no?, que rindieron devoción a este gran milagro de la liberación de San Pedro y de sus cadenas. Y yo me imagino que todos los sumos pontífices a través de la historia tuvieron devoción a estas cadenas, porque vieron muchas veces, ¿no?, y se vieron muchas veces perseguidos, y vieron que los poderes del demonio y los poderes del mundo quisieron contraponerse, ¿no?, a los poderes celestiales. Y fue la fe que pusieron en estas cadenas las que muchas veces los liberó de sus opresores, de sus enemigos. Las cadenas de San Pedro se encuentran en Roma, en una basílica. Están arriba del altar mayor de esta basílica de San Pedro in Víncula, y están como en una vitrina. Eran 2 cadenas. Uno de los milagros de estas cadenas es que cuando se pusieron juntas, se unieron. Eran 2 cadenas distintas, de distintas partes, ¿no? Distintas personas tenían devoción, distintos lugares tenían devoción a estas cadenas que decían que eran de San Pedro, y cuando las trajeron juntas, se engarzaron por sí mismas. Entonces, están más bien fundidas, ¿no? Y ha sido una devoción muy antigua que ha traído muchos milagros. Algo interesante también es que así como está en el altar mayor esta vitrina donde están las reliquias, la reliquia de las cadenas con las que Pedro fue encadenado, entonces por debajo del altar hay un camino que lleva a las reliquias de los santos mártires macabeos. Los santos mártires macabeos, pues es el último. Nosotros recordaremos que el último libro del Antiguo Testamento es el libro de los macabeos. Y en los macabeos vemos a una familia santa, ¿no?, a una madre y 7 hijos que son martirizados uno por uno. Y la madre los invita a sus hijos a permanecer fieles. Es significativo que estas 2 reliquias de los mártires macabeos y las cadenas de San Pedro se encuentren juntas. ¿Por qué? Bueno, esto no solamente es una coincidencia del lugar, también es una coincidencia de tiempo. Las 2 fiestas caen en el mismo día. Pero, ¿qué significa en la providencia divina? ¿Qué significado tiene? Bueno, es que los macabeos entonces sufren este martirio cuando los gentiles, ¿no?, los griegos y los romanos empiezan a expandir su imperio, y son sacrificados por no adorar a los ídolos. Todos estos niños, estos hijos y esta mujer, esta madre, fueron asesinados por negarse a adorar ídolos. El hecho de que las cadenas de San Pedro estén en el mismo lugar y se celebren en el mismo día, pues
tiene el significado, o podemos ver el significado de la liberación de Roma, de la ciudad romana, de las cadenas de la idolatría. Entonces es la sangre de los mártires, es la sangre de San Pedro, es la sangre de tantos mártires cristianos que nos ha conseguido la fe y que nos ha conseguido la libertad de la idolatría, del pecado. Entonces pedimos a San Pedro hoy en su fiesta que interceda por nosotros para que también nosotros seamos liberados de las cadenas del pecado, que nos alejemos de él, ¿no? Como él se alejó de esta prisión, llevados de la mano de nuestro ángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pedro en cadenas, ruega por nosotros.